Guerras púnicas. Las guerras púnicas son el enfrentamiento de dos superpotencias de la época, Roma y Cartago, por el dominio del Mediterráneo occidental. ¿Por qué la palabra púnicas? Porque era así como se referían los romanos a los cartagineses, por sus ancestros los fenicios y los denominaban púnicos. Cartago controlaba las Islas Baleares, Cerdeña, Córcega y Sicilia. El conflicto comienza cuando los mamertinos toman a Mesina, se adueñan de las propiedades, violan a las mujeres. Luego a estos los vence el ejército de Siracusa con el apoyo de Cartago, pero ellos mismos traicionan y finalmente comienza el enfrentamiento de las dos superpotencias, Roma y Cartago, por Sicilia. Se produce una batalla de Mila ganada por Roma. En el 241 antes de nuestro cómputo, en la Primera Guerra Púnica, se da un tratado por el cual las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia pasan a manos de Roma, lo que afecta mucho a Cartago porque siempre ha dominado su flota naval. Entonces se apropian de Hispania y fundan Cartago Nova, de la mano de Asdrúbal, cuñado de Aníbal, pero al poco tiempo lo asesinan. Llega en ese momento Aníbal, 219 antes de nuestro cómputo. Es un genial estratega, con tan solo 26 años. Se da entonces el conflicto entre Roma y Cartago, es decir, entre Publio Cornelio Escipión y Aníbal Barca. La misión de la vida de Aníbal era destruir Roma o morir intentándolo. Aníbal es el bien llamado aniquilador de hombres romanos. Desde que tenía 9 años, jura a su padre que mientras viva será enemigo de Roma ante el altar del Baal. Aníbal era un hombre tan justo que siempre peleaba hombro a hombro con su ejército. No les pedía más de lo que él mismo podría dar. Se burlaba de Escipión, su adversario, porque era muy noble y decía que aunque lo fuera, su sangre era del mismo color que la de sus soldados. La Segunda Guerra Púnica se da entre el 218 y el 201 antes de nuestro cómputo con el objetivo de expandir Cartago en la península ibérica. El choque entre Roma y Cartago era por el poder. En ese momento Roma no era un imperio, no ostentaba grandes obras como el anfiteatro Flavio, ni la dominaban grandes emperadores. Cartago era entonces la metrópoli de la época, que desmeritó los alcances de Roma. ¿Qué es exactamente lo que hace Aníbal? Provoca y llama la atención de Roma atacando a Sagunto, que es gobernado por Roma en ese momento. Lo incendia y emprende su apoteósico viaje por los Alpes, que son bien llamados por los romanos las murallas de Roma. Aníbal lucha cruzando los Alpes con la fuerza de la naturaleza, con el frío y el hambre. Perdieron a más de 1000 vidas por día. Adicional a eso, entre su campaña tenían a 37 elefantes, que consumen aproximadamente 7 a 8 toneladas de comida al día, por lo que sus provisiones siempre debían ser bastante grandes. Mueren de frío y de hambre. En ocasiones se bloquea el paso por las mismas condiciones naturales y se ven obligados a recibir ayuda de algunas tribus galas, pero es prácticamente una trampa, son aniquilados, entonces deben combatir en medio del cruce por los Alpes. Pierden aproximadamente 18.000 hombres. Luego del cruce de los Alpes, el primer triunfo de Aníbal fue la batalla de Trebia, que fue el primer encuentro serio de él contra los romanos, lo que hizo que se unieran más tribus a su ejército, que era característico por ser multinacional, por su cultura, su lengua, sus armas. Pero, ¿qué es lo que convierte a Aníbal en un general extraordinario? Bueno, pues su capacidad de organizar a sus hombres, tan distintos. La mayoría eran mercenarios, para el combate. Eran totalmente diversos, mientras que los romanos son uniformes en su armadura, por ejemplo. Hablaban un mismo idioma, que en realidad esta era una ventaja impresionante respecto a los cartagineses. Considero que es importante mencionar que una gran arma de Aníbal son sus elefantes. Sirio fue el único que sobrevivió al cruce de los Alpes y en el que Aníbal más confiaba porque subía en él, lo guiaba por el campo de batalla. A los elefantes antes de ir al combate les daban vino. Surge exactamente el mismo efecto que en los humanos. Hacían ruidos extraños y asustaban a la caballería romana. Asustaban a los guerreros y con su trompa golpeaban fuerte a sus contrincantes.
Cuando Aníbal y su ejército se van adentrando por Italia para su siguiente batalla, la del lago Trasimeno, tiene que hacerlo por las marismas, que es un terreno pantanoso, complejo, lleno de insectos, de serpientes. Mientras que Aníbal va en la cabalgadura de Sirio, que es el único elefante sobreviviente de los Alpes, es atacado por un insecto, que hace que su ojo se infecte y no pueda volver a ver por su ojo, y efectivamente lo pierde. Esta fue una de las emboscadas más terribles de la historia. La sorpresa fue un arma contundente de Aníbal, pero se escondieron con su ejército en la niebla del lago. Con 27 años, Aníbal ya era un gran estratega militar. La batalla del lago Trasimeno, es prácticamente una alarma para los romanos, porque Aníbal y su ejército se alimentaba, vivía de los romanos. Esto era para ellos una ofensa rotunda. Aníbal desfilaba por todo Roma como quisiera, sin ningún impedimento. Ya en la tercera y última batalla de esta guerra es la de Canas, que a mi modo de ver es la más importante. Es donde hay una pérdida de capital humano que marca la historia del mundo. Los romanos no podían dejarse vencer de Aníbal, entonces envían aproximadamente 90.000 romanos listos para el combate. Pero Aníbal no peleaba con números, sino con estrategia, con táctica. Con el dictador Quinto Fabio Máximo en el poder, reúnen la llamada estrategia fabiana, que es negar, ocultar, imposibilitar la obtención de recursos alimenticios a los cartagineses para que no estuvieran preparados para la guerra. De esta manera estuvieran prácticamente debilitados desde ese punto de vista. Pasados los 6 meses, entran los cónsules Paulo y Barrón a pelear en Canas. ¿Cómo es la formación de los cartagineses para esta batalla de Canas? Pone a Aníbal a su ejército en línea y en sus extremos traseros a los libios, que eran sus tropas más disciplinadas. Cuando los romanos atacan, digamos que retrasan la línea de los cartagineses creyendo que están ganando, pero cuando ya los agrupan totalmente, los aprisionan sin salida alguna y se convierten en una masa densa e indefensa. En eso quedan convertidos prácticamente los romanos luego de la batalla de Canas. Mueren aproximadamente 50.000 romanos en un solo día y en aproximadamente tan solo 6 horas. Gana así Aníbal la batalla de Canas. Es la tercera batalla ganada en territorio romano. Livio, uno de los grandes historiadores, nos cuenta que la opresión era tan grande que los romanos ni siquiera podían mover sus manos, es decir, defenderse ante la opresión de los soldados cartagineses. Pero ¿cuál es el error de Aníbal? Es básicamente creer que Roma se rendirá a sus condiciones. Y efectivamente Aníbal logró que Roma estuviera totalmente derrotada, pero no lo siguió atacando, solo ocupando su territorio. Entonces digamos que eso no era efectivo para los romanos, eso era lo que ellos querían para poderse unificar nuevamente. Concluyendo así que Aníbal nunca arrasó Roma, regresa a Cartago, pierde su objetivo y en realidad no obtiene ningún fin. Lo que logra Aníbal es crear una Roma mucho más fuerte, que la convirtió en el imperio del mundo antiguo. Ya en Sama, la estrategia de los romanos esta vez no sería pelear contra Aníbal y no dejarse provocar. En realidad solamente era contener el alimento de los cartagineses. Pasados 14 años de la batalla de Canas, Escipión, llamado el africano, copia las tácticas de guerra de Aníbal, hace que sus elefantes prácticamente enloquezcan y ganen la batalla de Sama. Así exilian a Aníbal de Roma, hacen que regrese efectivamente a Cartago y se da por terminada esta segunda guerra púnica. ¿Cómo es la muerte de Aníbal? Aníbal se suicida a los 19 años después. Prefiere él mismo quitarse la vida y no que se la quite un romano. La tercera guerra púnica se da en el 149 al 146 antes de nuestro cómputo y es prácticamente la más corta. Roma ataca Cartago y poco a poco quema sus edificios. Pasa a ser una superpotencia del Mediterráneo a una superpotencia imperialista. En realidad estas guerras duran un aproximado de 17 años, es decir, la lucha de Aníbal. Algunos datos extra, por ejemplo, es el legado de Aníbal, su habilidad, la táctica en las batallas, que a pesar de ser minoría, se adelantaba a su oponente y siempre ganaba. Su único error fue no concluir e invadiendo Roma después de la batalla de Canas. ¿Por qué la guerra para Aníbal?
Recalca la libertad, la lucha por Cartago, para demostrar que efectivamente son más fuertes. ¿Qué se decidió en estas guerras púnicas? Pues el futuro de Occidente. En realidad, donde no hubiera existido Aníbal, donde no se hubieran dado las guerras púnicas, en realidad Roma no hubiera tomado esa fuerza o ese auge de imperio que tuvo años más tarde. ¿Para qué se dan las guerras? Para que deje de existir una de las dos potencias, o Roma o Cartago. Evidentemente no podían convivir juntas. ¿Y en qué lugar? En toda la península itálica.